Bien, tenemos que entender bien de qué se trata este conflicto entre China y Taiwán. Estamos hablando de un país reconocido por 14 estados del mundo, que tiene constitución propia, que tiene tropas propias, que tiene un gobierno propio, pero que, según dice, no pertenece a China. China dice que sí, que pertenece a su territorio. Claro. Uruguay reconoce a China. Intenta, claro, y Paraguay a Taiwán. A Taiwán, acá en el Mercosur, por ejemplo. Como otros 13 estados. Bueno, pero para entender este conflicto y ver cómo se llega a este sitio, digamos, en que China está teniendo a Taiwán hoy, después de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es que recibimos con muchísimo gusto a Mauricio, que de esto sabe mucho más que nosotros. Bueno, ¿cómo estás, Mauricio? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Uruguay lo reconoce a la China continental o a China desde 1988. Exactamente. Sí, primer gobierno de Sanguinetti fue. Exacto, durante el primer gobierno de Sanguinetti fue que dejamos de tener relaciones con Taiwán para tener relaciones con China. Bien, ¿cómo se llega a esta situación en la que está hoy Taiwán rodeado por una explosión de demostración militar de China? Se llega de una manera un poco difícil de entender, ¿verdad? Porque en definitiva lo que estamos asistiendo ahora es a medidas retaliatorias, a medidas de castigo de Pekín, del gobierno chino, a una isla a la que considera parte de su territorio, que recibió la visita de una de las figuras políticas más importantes de Estados Unidos, que es Nancy Pelosi, esta política demócrata de 82 años, de larguísima trayectoria en la política norteamericana, que es además líder del partido que está en el gobierno, es una política oficialista, que decidió incluir a Taiwán dentro de una gira por Asia, a pesar de las advertencias de China que señalaban que era una provocación su visita. A partir de esto, que ahí vemos imágenes de esa tan polémica llegada y visita de Nancy Pelosi a Taiwán, a partir de esto es que China decide, como medida retaliatoria, hacer estos ejercicios o maniobras militares que, vos decías, Gaby, rodean a Taiwán. Es verdad que rodean a Taiwán, pero están concentrados sobre todo en el estrecho de Formosa o el estrecho de Taiwán. Ahora les voy a pedir a los compañeros de control que pongan en pantalla, para que lo puedan ver en casa, un mapa que describe bastante bien lo que es la zona en donde se están realizando estos ejercicios. Si lo podemos tener en pantalla, vamos a ver que la zona principal, estamos con otras imágenes diferentes, pero vamos a explicarlo de todas maneras. La zona principal en donde se desarrolla, ahora sí, en donde se desarrolla estas maniobras, esa parte que vemos ahí entre el continente y la isla y Taiwán, esa línea media aproximada, dice ahí, es esa frontera que vos decías, Leo, frontera tácita, ¿no? Una frontera marítima tácita. En la parte más estrecha hay 120 kilómetros de distancia y lo que está ocurriendo es que los aviones chinos están incursionando en esa parte del espacio aéreo, que en definitiva no es el espacio aéreo de Taiwán, sino lo que se llama la zona de identificación de defensa aérea, que es esencialmente un pedacito más, vamos a explicarlo fácil, un pedacito más de cielo en donde los países pueden reclamarlo para poder identificar aviones enemigos a tiempo, ¿no? Para defenderse. Así se llama, zona de identificación de defensa aérea. Pero vamos al mapa. Fíjense esas zonas rojas que vemos allí. Son los lugares donde se concentra los lanzamientos de misiles y las operaciones militares de China. ¿Qué es lo que está mostrando China con esto? Porque acá hay una cuestión de testeo que hay que entender. China está mostrando que tiene un plan para tomar Taiwán por la fuerza, porque eso está sobre la mesa. Es decir, China reclama a esta isla como parte de su territorio, la considera una provincia rebelde y está dispuesto inclusive a tomarla en el futuro por la fuerza si fuera necesario. En algún momento espera reunificarse. Hay que entender algo muy importante. Estos ejercicios no implicaron combates. Claro. No implicaron combates, pero hay algo que lo mencionan todos los gobiernos de la región, el gobierno norteamericano, todos los gobiernos, salvo el chino, por supuesto, que están preocupados de que exista. No es que China no esté preocupada de que haya un problema. Para China sería un enorme problema cometer un error de cálculo y que un misil
impacte allí donde no tiene que impactar. Esto es un ejercicio, es una decisión de demostración, es un testeo. También es un testeo para Taiwán, de cómo se puede defender ante la posibilidad de una amenaza real, en tiempo real, de China, y por supuesto para Estados Unidos, que tiene portaaviones en la zona para asistir a lo que podría ser, en definitiva, una reacción real de China en un futuro. Sí, porque Taiwán también tiene armas que les vendió además Estados Unidos, ¿no? Es un punto su principal proveedor. A tener en cuenta ese, por si se complica la situación. Ahora, Nancy Pelosi, cuando viaja a Taiwán y Estados Unidos, ¿no sabía que podía venir esta serie de consecuencias? Bueno, saber qué es exactamente lo que iba a pasar en el caso de que visitara Taiwán, seguramente no. Seguramente que habría una reacción militar de parte de China. Leo, sí. De hecho, China lo advirtió, porque, de nuevo, para China, Nancy Pelosi está yendo a parte del territorio chino sin la anuencia, sin la autorización, sin el visto bueno del gobierno del Partido Comunista Chino. Entonces, en definitiva, para los chinos esto fue una provocación, para Estados Unidos, para la presidenta de la Cámara de Representantes, ella tenía derecho a ir a Taiwán, y bueno, forma parte, en definitiva, de esta visita de lo que se conoce como la ambigüedad estratégica de Estados Unidos, que es algo importante de entender. ¿Qué es esta ambigüedad estratégica? Estados Unidos reconoce el principio de una sola China, es decir, reconoce a China como un todo, pero también apoya la autonomía de Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán llegó a un proceso que le permitió llegar a ser hoy una democracia. Es un poco contradictorio igual, ¿no? Por eso se llama ambigüedad, justamente, porque es una ambigüedad estratégica. Estados Unidos es un aliado de Taiwán y reconoce desde 1978, desde el gobierno de Jimmy Carter, a China. ¿Y cuáles son los intereses económicos de Estados Unidos con Taiwán? Bueno, Taiwán tiene, entre otras, para ponerte un ejemplo, entre otras, importantísimas empresas proveedoras de semiconductores, que es un producto que está escaseando en el mundo, que van en buena medida a Estados Unidos. Taiwán tiene también, hoy lo comentamos en Justos y Pecadores en la radio de mañana, tiene también importantísimas inversiones en China. Yo no recuerdo si fue BBC o el Washington Post. ¿En China o en Estados Unidos? En China. En China. Que publicaba la cifra de $60.000 millones invertidos por empresarios taiwaneses en territorio de China continental. Por eso a China tampoco le sirve una política de tierra arrasada ni tomar por la fuerza Taiwán dejando nada en pie. Es un lugar donde habitan 23 millones de personas. Además, no es una decisión que, además, el presidente Xi Jinping, a poco del Congreso del Partido Comunista Chino, que probablemente lo reelija, va a ser el único presidente reelecto por tercera vez en China. Es muy difícil que tome la decisión este señor Xi Jinping, el presidente chino, de, en definitiva, tomar por la fuerza Taiwán en este momento. Bien, pero estratégicamente, ¿qué se puede esperar entonces de esta situación? Porque no se van a quedar ahí rodeando el estrecho mucho tiempo. ¿Cuándo termina? ¿Cómo? Esto termina el domingo, está previsto que termine el domingo. Si me permitís, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para contarle a los televidentes mínimamente de dónde viene este problema. Claro. Porque es importante entender que esto no se generó por la visita de Nancy Pelosi, por la visita de una política norteamericana, por más que sea que esté en la línea de sucesión presidencial y que sea la primera después de la vicepresidenta. Esto viene desde que en 1949 el gobierno, las tropas de Chiang Kai-shek se van a Taiwán, digamos, pierden contra Mao, se van a Taiwán, se genera un gobierno de corte nacionalista, el gobierno chino se instala, por decirlo de alguna manera, en Taiwán, es reconocido por muchos de los integrantes de Naciones Unidas como el gobierno de Taiwán, y se instala en esta isla. Desde ese entonces hasta 1996 no hubo elecciones directas en Taiwán. Desde 1996 en adelante empezó la real preocupación china. ¿Por qué? Porque Taiwán tiene todo lo que vos decís, una constitución, tropas propias y además elige a su presidente, en este caso una presidenta que gobierna desde 2016. Y el reconocimiento de algunos estados. Por supuesto, el reconocimiento de varios estados, muchos latinoamericanos. Ustedes decían recién, Uruguay tiene relaciones con China,
Paraguay tiene con relaciones con Taiwán, hay otros estados latinoamericanos que también tienen relaciones con Taiwán, y en definitiva la situación hasta ahora es de un statu quo tenso que a nadie le interesa, por razones económicas principalmente y por razones de estabilidad y de seguridad, sobre todo en esa región tan transitada es una vía comercial importantísima, el Estrecho de Formosa, a nadie le interesa demasiado romper. El tiempo dirá qué es lo que pasa. Los ejercicios terminan el domingo, ojalá no haya ningún error de cálculo, porque si no, entre otras cosas, vamos a tener que ocuparnos de algo muchísimo más grave que esto que estamos viendo, que son, como decíamos, maniobras de testeo de parte y parte. Bien, Mauricio. Gracias. Gracias, como siempre, buen aporte.